Ya estamos en la lección 47 de Fundamentos Firmes, Creación de Cristo, y vamos a comenzar, como siempre comenzamos, un poquito de repaso. Número 1, ¿por qué Jesús no aceptó el ofrecimiento del pueblo para hacerlo rey? Esta es la segunda vez que mencionamos este hecho. Antes Jesús se retiró a un lugar solitario porque iban a hacerle rey. En la última lección miramos que Jesús entró a Jerusalén como rey, pero no vino para ser rey de manera que la gente quería. Ellos querían que Jesús los librara de los enemigos y del dominio de los romanos. No querían que Jesús los salvara del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Por eso vino, salvarnos del problema real, ser rey de gente preparada para el reino de Dios, desde el corazón. Por eso habló del nuevo nacimiento. Ese es el rey que Jesús quería ser sobre la gente, sobre nosotros. No solamente para librarnos de los problemas físicos de esta tierra corrupta y maldicha. ¿Por qué los sacerdotes y los líderes judíos no arrestaron y mataron a Jesús inmediatamente? Eso es lo que querían hacer, no lo hicieron. No querían por miedo que tenían. Sabían que Jesús era muy popular y pensaron que si lo arrestaban, el pueblo podría volverse en su contra y matarlos a ellos. Porque hasta este momento tenían a Jesús en sus mentes como el rey de ellos, el rey de los judíos, por todo el milagro que hizo y por los deseos del pueblo de estar libre de los romanos. Era muy popular. Número 3. ¿Alguna vez se había dado cuenta Judas de su pecaminosidad? ¿Se había arrepentido y confiado en Jesús? Según lo que vemos de su vida, pues tenemos que decir que no. La intención de su corazón era realmente lo que él decía con sus labios. Disculpe, no sé si lo leí bien. La intención de su corazón no era realmente lo que él decía con los labios. La intención era otra cosa. Era ladrón, buscaba sus propios intereses. Seguían a Jesús por lo que él podía ganar y quizás pensaba que cuando conquista a los romanos, yo voy a ser alguien importante y en su reino y aquí en la tierra sobre los romanos. Quién sabe qué más pensó, pero no tenía el corazón correcto ante Dios. ¿Por cuánto dinero había dicho los profetas que el libertador sería vendido? Había una profecía, Zacarías, sobre estos detalles. ¿Cuánto dinero? Dijeron ellos, cientos de años atrás, 30 piezas de plata. Y esta pregunta que sigue es muy parecido. ¿Por cuánto dinero fue vendido a Jesús? O sea, ¿cuál fue el cumplimiento de esa profecía? Pues 30 piezas de plata. Tal como ellos habían dicho. Dios les informó lo que iba a ocurrir sobre Jesús y fue cumplido en su vida aquí en la tierra. La palabra de Dios es fiel. Dios sabe comunicar, quiere comunicarnos y lo que comunica es lo correcto, es la verdad, es la realidad de nuestra existencia. ¿Cómo sabía Jesús lo que Judas pensaba hacer? ¿Cómo sabía? Si fuera un hombre normal como nosotros, no podía saber. Pero Jesús es Dios, sabe todas las cosas, todo el futuro, todos los detalles de nuestro futuro. Jesús sabe. Es Dios. ¿Quién dijeron los profetas que traicionaría al libertador? ¿Qué dijeron ellos sobre eso? Dijeron que sería un amigo y compañero íntimo.
Eso fue la profecía. Eso es exactamente lo que sucedió. Uno de los 12 discípulos que Jesús había escogido. ¿Con qué comparó Jesús el pan? Recuerda que en la última Pascua que celebraron juntos, ¿con qué comparó Jesús el pan? Con su propio cuerpo. Recuerda que partió el pan y sus enemigos iban a partir pronto el cuerpo de Jesús. Una comparación, un símbolo, y pasó ese símbolo a nosotros. Nos mandó a hacer esa misma celebración, ese reconocimiento de lo que Jesús había hecho, usando los mismos símbolos que representan el cuerpo de Cristo. ¿Con qué comparó Jesús el vino vertido en la copa? Pues con su propia sangre, que sus enemigos pronto harían derramar de su cuerpo. Y derramamiento de sangre quiere decir la muerte. Por eso así fueron las instrucciones de Dios, de derramar la sangre, porque la vida está en la sangre. Dice, creo que es Levítico. La sangre es una manera de decir la muerte de uno. ¿Por quiénes dijo Jesús que su sangre se derramaría? Pues por los pecadores, las personas que él mismo había creado, que pecaron, que se rebelaron contra él. Jesús había dicho todo eso, sabía todo eso, sabía todos los detalles de lo que iba a padecer. ¿Y qué es lo que hizo? Siguió adelante. Y eso debe animar a nosotros cuando pasamos por pruebas, por sufrimiento. Jesús siguió adelante fiel a su Padre. Un ejemplo para nosotros, seguir adelante y recordar que lo que está por delante es una vida sin sufrimiento, una vida eterna, una vida de paz en la presencia de Dios. Esta lección, Jesús fue arrestado por sus enemigos. De vez en cuando escuchamos que arrestaron a alguien por un crimen que no cometió. ¿Alguna vez te acusaron a ti por algo que no hizo? ¿Cómo se sintió? O invertimos la situación. ¿Alguna vez hemos culpado nosotros a una persona que fue inocente? Hemos visto a alguien que recibió un castigo, que algo que quizás yo hice. Eso es lo que ocurre en la vida humana, ¿no es cierto? Echamos la culpa a otros y a veces a los inocentes, los que no hicieron la maldad. Y piensen en eso mientras vemos esta lección. Vamos a ver algunas de las últimas horas de Jesucristo en la tierra. Jesús en Getsemaní, un jardín fuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces, Jesús, hemos dicho muchas veces que era Dios, pero también era hombre, con cuerpo físico como nosotros. Y como fue hombre, como es hombre en esos momentos en la tierra, le fue muy difícil enfrentar las cosas terribles que él ya sabía que tenía que padecer. Él sabía lo que iba a padecer y siguió adelante. En Marcos 14, 32 a 36. Dice, llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Sentía como que iba a morir. No quería seguir más en sus fuerzas humanas.
y les dijo, quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en la tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Él era hombre, 100%. Decía, Abba, Padre. Es como decir, papá, mi padre, papá. Para ti, todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. O sea, Jesús cumplió la voluntad de su Padre, cueste lo que cueste. Cumplió, siguió adelante, reconociendo que la voluntad de Dios es lo mejor para él mismo, para nosotros, para todos. La voluntad de Dios. Ahora, Getsemaní, aquí está un mapa de la ciudad de Jerusalén. Vemos el templo casi en medio del mapa y a la derecha el jardín de Getsemaní, una distancia a poder caminar, no tan lejos fuera de la ciudad, pero fue ahí a orar con sus discípulos. Entonces, mirando esa oración, Jesús sabía todo lo que iba a padecer. Y en su carne humana mencionó en su oración, si fuera posible que pasara de él aquella hora. Pero a la vez, en medio de la angustia, reconoció que comunicó, declaró que iba a cumplir la palabra la voluntad de su Padre. Y de ahí vamos a seguir en este estudio. En Marcos 14, 37, 42 dice, entonces Jesús vino y los halló durmiendo. Qué desánimo, ¿no es cierto? Sentir mucha angustia y encontrar que sus mejores amigos en la tierra están durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que tener cuidado, Pedro. Alertas. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo, todavía están durmiendo y descansando. Ya basta. Ya ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el que me entrega. Terminó de orar y dijo, vamos a seguir adelante. Esta es mi hora. Este es el comienzo del proceso de la muerte mía. Estaba anunciando a ellos otra vez tras vez, y anunciando qué es lo que le iba a pasar. Jesús fue traicionado y arrestado 43 a 46. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó a Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes. En esta ocasión, los judíos mandaron a esta gente a llevar a Jesús. Gente de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba, o sea, Judas, les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es. Lo prenden y lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Imagínense,
Dios en carne humana, el Creador, permitió que alguien lo besara, entregándolo en las manos de los enemigos. Eso sucedió solamente porque Jesús lo permitió, porque de otra manera no podían hacer nada, no podían traicionar a Jesús, no podían arrestar a Jesús. Lo permitió, decidió dejarlos hacerlo. Se sometió a realmente a la palabra de Dios, porque fue profetizado que él iba a sufrir como sacrificio nuestro. Eso es lo que estaba pasando. Por el permiso de Jesús, por el permiso de Dios, por el permiso del Padre. 47-49 dice: pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Imagínense. La gente dice que lo más probable es que eso fue Pedro, aunque no está mencionado aquí. Y dirigiéndose Jesús a ellos le dijo: ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Jesús, cumpliendo la palabra de Dios, en esos momentos los permitió hacer lo que estaban haciendo. Y de ahí los discípulos huyeron. 50-52. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Muy interesante ese comentario. Solamente se encuentra eso en el libro de Marcos. ¿Quién será esa persona que estaba siguiendo a Jesús y escapó? Pues no me parece que puede ser nadie sino Marcos mismo, el que lo escribió. Él era discípulo de Cristo, aunque no era uno de los 12 discípulos, era un discípulo de Cristo. Ellos escaparon. Que quedó atrás escapó desnudo, y todos ellos asustados, desalentados, confundidos. Creían que Jesús era el Mesías, el Salvador enviado de Dios, y no podían entender cómo él podía ser Salvador si sus enemigos lo iban a asesinar. No entendieron cómo es que su muerte podía rescatarlos de Satanás, del pecado y de la muerte. ¿Cómo podía ser eso? Imagínense el miedo, el desánimo en esos momentos. No entendieron. Más adelante sí entendieron, pero en esos momentos no. Y llevaron a Jesús, y los líderes judíos juzgaron a Jesús en Marcos 14, 53 y 54. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Es algo interesante mencionar que lo que estaban haciendo ahí de noche fue todo ilegal. No hicieron ningún corte en la noche. Fue ridículo. Todo fue eso legal, pero querías hacerlo todo escondido a poder cumplir lo que ellos querían sin tener que sufrir la población de la ciudad y lo que pensaron la gente. 14:54. Pedro lo siguió de lo lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Pedro recuperó algo de su miedo y se acercó a todo el proceso. En 55 dice: los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. ¿Por qué no lo hallaban? Era inocente.
era perfecto, no había cometido nada bueno. Y ese corte era de los Sanedrín, era como el corte suprema de ese pueblo judío. Y no encontraron nada malo contra Jesús, no podían. Todo el proceso era ilegal. Necesitaban testigos fieles, 2 o 3 mínimo, a poder condenar a alguien. No tenían motivos para odiar a Jesús, a no ser por el hecho de que amaban sus caminos pecaminosos. No querían obedecer las palabras de Dios que Jesús les había dicho, les había enseñado. No había ninguna razón para condenarlo. 56 a 59 dice, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Eso fue el caso, se contradecían. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincide el testimonio de ellos. Jesús sí había dicho eso. Él estaba hablando de su propio cuerpo. Pero ellos que estaban dando testimonio no se podían poner de acuerdo sobre lo que había dicho. Confundidos, mezclando detalles, inventando detalles. No podían encontrar 2 que decían lo mismo contra él. Todo falso, un corte de todos falsos testimonios. Y se encuentra en Salmos 27, 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Una profecía del Salmos 27. Y vamos a ver esta tabla de profecías otra vez. Escrito siglos atrás, acusados por testigos falsos y cumplido en Marcos 14. Muchísimas profecías cumplidos en la persona de Jesucristo y muchísimos de esos en las últimas horas de su vida. Jesús cumplió la palabra de Dios. Y cuando en este momento ante el Sanedrín, en la corte, se cumplían las palabras exactas que David en este caso escribió. Seguimos en Marcos 14, 60 a 62. Entonces el sumo sacerdote levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús, después de todas las acusaciones, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Querían atraparlo en alguna falla, pero él se quedó callado, nada respondía. Y le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿quién eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Entonces, cuando le acusaron sobre los detalles de lo que supuestamente había hecho, no respondió. Imagínese, el creador del mundo frente a los acusadores falsos que él mismo había hecho, él mismo había dado vida a esos individuos, el creador del mundo en carne humana frente a las acusaciones falsas de las criaturas de él. Imagínese, se humilló, ¿no es cierto? Él permitió, por su permiso, ellos podían hacerlo y los dejó como un cordero inocente que no dice nada antes de su propio sacrificio. Así fue la vida de Jesucristo. Entonces, la acusaron y no dijo nada, no contestó. Pero cuando preguntaron sobre quién era, sí contestó. En Marcos 14, 62 dice, Jesús le contestó sobre quién era esa pregunta del sumo sacerdote.
Que contestó Jesús, yo soy. Y verán el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo. Esa fue la respuesta de Jesús sobre quién era en versículo 62. Yo soy. Y eso es el mismo yo soy de Éxodo, cuando Dios habló a Moisés. Y mandó a Moisés, cuando le preguntan a quién lo enviaba, dígales, yo soy, me envió. El que es, el que existe en sí mismo, el que existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Yo soy. Y cuando alguien hablaba de esa manera con los judíos, ellos entendieron exactamente lo que la persona estaba diciendo. En ese caso, Jesús dijo eso, ellos sí entendieron y se enojaron. Cuando alguien dice yo soy, eso no es una equivocación, eso es una blasfemia, o en el caso de Jesús es la verdad absoluta. Yo soy. Verán el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Eso es Jesús diciendo, yo soy Dios, yo me hago igual a la divinidad. A ver, en otro relato, otra historia de esto mismo en Juan, Evangelio de Juan 18, cuando él dijo yo soy, cuando llegaron a arrestarlo, él dijo yo soy. Cuando dijo eso, dice en Juan 18:6, retrocedieron y cayeron a la tierra. Imagínense, y Jesús dijo eso, se cayeron los soldados, los que llegaron a arrestarlo. ¿No se dieron cuenta de algo en ese momento? Pues, obvio que no, pero debían. Él estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el Creador. Y Jesús, hace 2000 años, cuando vino a la tierra por primera vez, vino para ser el Salvador, el Mesías, el que nos rescate por nuestro propio pecado, o nos rescate del pecado, de Satanás y de la muerte. La próxima vez que viene al mundo, no va a ser para eso. Va a ser como hijo de Dios Todopoderoso y juzgará a todas las personas por el pecado. Cuando Él vuelve a la tierra, todos lo verán sentado junto a su Padre. Y eso que se encuentra en otras partes de la Biblia. Una explicación clara sobre los detalles de la segunda venida de Jesús. Todos verán que Él realmente es Dios y va a demostrar que es igual a Dios, su Padre, y va a ser con poder, con juicio. Seguimos en Marcos 14:63 y 64. Después de Jesús decir eso, contestar la pregunta sobre quién era, el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos para más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de la muerte. Y ese rasgar la ropa era una señal de enojo o de tristeza. Así hicieron los judíos. Eso es lo que el sumo sacerdote expresaba cuando rasgó la ropa. Era algo extremo que escuchó. No podía creer lo que Jesús estaba diciendo, pero eso es lo que estaba diciendo. Estaba enojado y quería matarlo por lo que había dicho. Y eso es exactamente lo que los profetas decían sobre él. En 65, y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían, profetiza,
También los guardias lo recibieron a bofetadas. Y eso es el cumplimiento de lo que fue escrito en Isaías 56. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. No escondí. Una decisión por Jesús. No escondió. Decidió dejarlos hacerlo, porque se estaba ofreciendo como el Cordero inocente que quita el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista en el principio del ministerio de Jesús. Otra vez, profecía. Isaías 56, herido y escupido, escrito casi 700 años antes de este momento en el estudio, cumplido en Marcos 14:65. Y Pilato juzgó a Jesús. Marcos 15:1. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Los judíos, sumo sacerdote y los demás, querían matar a Jesús, pero no podían. Ellos no tenían ese nivel de autoridad en Israel en esos años. Los romanos que gobernaban Israel no iba a permitir a los judíos matar a nadie sin su permiso. Y César, el emperador romano, había designado a este hombre que se llamaba Pilato como gobernador de Samaria y Judea. Y los judíos tenían que pedir permiso de Pilato a poder matar a Jesús. Y lo llevaron ante Pilato con esperanzas de que sobre la base de los cargos falsos que habían preparado, Pilato condenara a muerte a Jesús. Eso es lo que esperaron, lo que querían. Este Pilato era un gobernador romano sobre esa área en el medio de la mapa. Samaria al norte hasta Judea al sur, al oeste del Mar Muerto. Él era gobernante. Había mucha gente en esa área del mundo. Era una tierra rica, una área muy importante donde pasaba mucho tráfico de gente de comercio y soldados y los que tenían autoridad. Una ruta muy importante, y Pilato era en esa región bajo el gobierno romano. Él tenía la máxima autoridad. Si Pilato dice que sí, tienen que cumplir. Si dice que no pueden hacer nada. En 15:2 dice: ¿eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Otra vez, acerca de quién era, dijo que sí, yo soy rey de los judíos. Pero no era el tipo de rey que los romanos y que la gente quería. Pero si era rey, la segunda vez que viene no va a haber preguntas. Todos van a saber que Él es rey y va a tomar la autoridad sobre este mundo corrupto, y va a juzgar y va a castigar. Y seguimos en Marcos 15:3-5. Y voy a mencionar otra cosa, que Jesús, por la historia humana, tenía el derecho de ser rey. Recuerde la promesa que Dios había dado a David hace años atrás, muchos años atrás. Dios dijo a David: no va a faltar un rey sobre tu trono para siempre. Jesús era descendiente del rey David en cuanto a su cuerpo humano. Y Marcos 15:3-5 dice: y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. ¿Recuerdan todas las acusaciones falsas? De nuevo Pilato le preguntó: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Jesús no iba a justificarse ante
esta gente mala. No iba a explicar, no tenía la obligación de contestarles. Pero en cuanto a quién era, lo dijo bien claro. Y siguió adelante, siguió sin decir nada. Estaba sometido a la voluntad de su padre. Y quería agradar a su padre y a nadie más. Pero lo que hizo, lo que permitió fue para nuestro beneficio. De nuevo, profecía. Isaías 53:7 fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Todas las acusaciones, no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Una profecía cumplido en este momento en la vida de Jesús. Cumplía la palabra de Dios de manera viva y real. Profecía de Isaías casi 700 años atrás, en silencio frente a las acusaciones. No abrió su boca. Cumplido en Marcos capítulo 15. Entonces seguimos en este corte de Pilato, los judíos y Jesús atado y acusado ahí. En Marcos 15, 6 a 11. Y los romanos tenían costumbre de cada año en la Pascua soltar a alguien que los judíos escogen como un regalo para el pueblo. Soltar a alguien de la cárcel. Entonces aquí encontramos la pregunta, ¿Barrabás o Jesús? Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Este hombre era un homicidio, un hombre de mucho caos entre la gente que causaba rebelión contra los romanos y mató gente. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pilato, el romano, él sabía eso. Eso fue tan obvio, la envidia de sus líderes. 15:11 dice, pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pero otro principio vemos en este momento. Uno muere por el beneficio de otro. Hemos visto ese principio a través de todo el estudio del Antiguo Testamento. Uno muere para el beneficio de otro. Y Jesús iba a morir para el beneficio de Barrabás. Espero que Barrabás reconoció lo que Jesús le había hecho y que creyó. No vamos a saber eso sino hasta llegar al cielo, pero espero que sí. Porque Jesús murió por Barrabás, en lugar de Barrabás, cuando él merecía la muerte, Jesús no. Seguimos. En Marcos 15, los líderes judíos quisieron crucificar a Jesús, querían darle la muerte más fea en esa cultura, la crucificación. Eso fue algo que los romanos usaron para los peores criminales. La comparación para nosotros sería cámara de gas o silla eléctrica, pero la crucifixión fue todavía peor porque la persona crucificada no murió de inmediato. Duraron horas colgado, clavado a la cruz, a la madera, y a veces duraron días antes de morir. Y lo que Jesús estaba haciendo fue el cumplimiento de
de las profecías del Antiguo Testamento a través de Isaías 53:3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Una expresión para decir lo que iba a suceder al Mesías, a Jesucristo. También en Salmos 69:4 dice: más que los cabellos de mi cabeza son más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Sin razón me hacen devolver a aquello que no robé. O sea, Cristo era inocente. Le estaban acusando de muchísimas cosas malas que supuestamente hizo, pero no hizo nada. Y otra vez, dos profecías. 53:3, rechazado por los judíos, cumplimiento en Marcos 15. Salmos 69:4, aborrecido sin causa, cumplido en Jesucristo, Marcos 15:10. Escrito desde siglos atrás, cumplido en la vida de Jesús, y nadie más cumple lo que está escrito en el Antiguo Testamento sobre este sufrimiento. Y todavía está aumentando la maldad que esta gente va a hacer. Jesús fue azotado y burlado. Ambos de esos aspectos para Jesús son crímenes tan grandes contra él. Marcos 15:15 dice: Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de ser azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Azotar a Jesús. Azotar para los romanos es algo muy fuerte, muy feo. Tenían látigos que consistían de muchas tiras de cuero, pero no solamente cuero, amarraron trozos de metal y huesos afilados, y cada golpe quitó carne de la espada de la persona que fue azotada. Y para que no pudieran escapar, ataban al prisionero con los brazos extendidos y expuso toda la espalda, y abrían la piel, lacerando la carne, los músculos y los nervios. A menudo causaban una conmoción en la víctima. Y algunos prisioneros morían a causa de azotamiento mismo. No sé si han visto esa película, La Pascua de Jesús. Creo que se llamaba, pero demuestra lo feo de azotamiento de una persona. Tan cruel. Y los soldados se burlaron de Jesús. En 15:16-19. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. ¿Por qué hicieron eso? Pues así es lo que hicieron. Lo vistieron de púrpura, y después de tener una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: ¡Salve, Rey de Judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. ¿Por qué hicieron eso? Pregunto yo. Mi respuesta es que alguien estaba tras ellos. El enemigo, gran enemigo de Dios, estaba influenciando a estos hombres a hacer algo tan feo. Y recuerda que la lección anterior,
que Satanás había puesto en el corazón entregar a Jesús. Satanás, con mucha influencia en las personas que se oponen a Dios, y no podía imaginar ninguna otra respuesta tan feo si no fuera por Satanás, el enemigo de Dios, causando este nivel de aflicción. Una rama de espinas formaron en corona y lo pusieron en Jesús y burlaron de Jesús. Los criaturas burlando a su creador. Qué feo, qué humillación. Pero solamente porque Jesús les permitió hacerlo. Si no fuera por eso, no podían. Claro que no. Pero eso fue el nivel de amor que Dios, que Jesús tiene para nosotros. Todo eso de las espinas. ¿Recuerdan de dónde vienen las espinas? Las espinas comenzaron en la tierra como consecuencia de la maldición de Dios. Y Jesús permitió que pusieran espinas, a consecuencia del pecado, en su cabeza, como una burla, como si no fuera rey verdadero. Qué feo, todos los detalles, cosas extremas que Jesús aguantó. Nosotros sentimos tristeza, hasta indignación y enojo cuando pensamos que alguien sufre por algo que ni siquiera hizo. ¿Y Jesús? ¿Cómo sentimos cuando aprendemos la experiencia de Jesús en la tierra? Estaba sufriendo por ti y por mí. Cosas que él ni había hecho. Estaba padeciendo el abuso verbal, la burla, la desgracia, el daño físico, pero no se quejaba. Se ofrecía como cordero inocente, cordero que no se rebeldía. Imagínense, lo hizo por mí y por ti, por nuestros pecados. Y Dios había hecho este plan desde la eternidad pasada para nuestro beneficio. Eso es la razón de por qué estaba sucediendo todo lo que acabamos de ver en esta lección. Y vamos a seguir adelante. Nos falta algunas lecciones nomás a poder ver todo el plan de Dios en la persona de Jesucristo. Y vamos a seguir haciendo eso mismo en este estudio de Fundamentos Firmes.